Buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues darle la bienvenida a esta nuestra sesión virtual. El día de hoy, pues seguimos desarrollando algunas de las evidencias referentes a la actividad de proyecto número 2, donde nosotros venimos realizando la recolección de requisitos de un proyecto de software a realizar. ¿Listo? Pues la semana pasada nosotros estábamos trabajando, no sé si alguien me recuerda las evidencias con las que veníamos realizando. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, señor. ¿Cuál era una de ellas, perdón? Un poquito. El diagrama de clase y creo que también hacer un mapa conceptual. Listo, muchas gracias. Entonces veníamos trabajando con los diagramas de clases para el proyecto en desarrollo. ¿Listo? Hoy en día no, hoy vamos a trabajar dos evidencias, seguimos trabajando con las evidencias de la guía, la parte AP2, y vamos a desarrollar unas evidencias que son bastante sencillas, que ya en un momento socializaremos, ¿listo? Quería escucharlos de momento, por ahí la semana pasada estuve revisando evidencias, les envié por ahí el reporte, no sé si lo verían, no sé si tengan alguna pregunta referente a esos reportes que yo les envío. Si tienen alguna pregunta, yo con gusto se las aclaro referente a esa partecita. En ese reporte, como ustedes veían, pues hay algunas actividades que pueden haber sido calificadas en D. Cuando está calificada en D, yo les habilito un nuevo intento para que ustedes puedan realizar, efectuar las respectivas correcciones que yo les hago en el momento de la retroalimentación. Es un comentario que se le hace cuando se da calificación a la evidencia. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien de los presentes tenga alguna pregunta referente a esa partecita. ¿No? No. ¿Todos estamos bien? Bueno. Entonces, para este momento, nosotros ya decimos diagramas de caso de uso, decimos historial de usuario, ya hicimos diagrama de clases y ya hicimos un tal diagrama de actividades que era el mismo diagrama eh, de procesos. Nosotros habíamos realizado. ¿Listo? Voy a compartirles por acá pantalla. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. De igual forma, voy a traer acá el cronograma con el que vamos trabajando para que ustedes puedan observar cuáles son las evidencias que vamos a desarrollar esta semana. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. ¿Listo? ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar por aquí, ejecución según día 2. Entonces, todos sabemos que tenemos un desarrollo de una actividad de proyecto que va hasta el 20 de abril. En ellas, pues, las recomendaciones que tratemos de ir a la par con las evidencias que vamos socializando para, pues, que al final no tengamos problemas de que tengamos algunas evidencias reemplazadas. Hoy nosotros teníamos justo reunión del área de virtual y lo que se va a hacer una vez finaliza una actividad de proyecto es que se les va a dar un plazo para que ustedes puedan, como tal, terminar de entregar esas evidencias. Si ustedes no las entregan, pues la plataforma se cierra y luego son citados como tal a comité. Lo ideal es que los comités se realicen a medida que se van acabando o se van cerrando cada una de las fases del proyecto en desarrollo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, llegamos acá, la semana 9, que están planteadas dos evidencias de TICS, se dieron
una o 2 semanas, dependiendo de la temática que nosotros hayamos trabajado, y usted para esta fecha no logró culminar, entonces ahí ya estará cerrada la plataforma y se hará el respectivo llamado a atención, donde pues, luego se citará a comité académico, que es una sesión que se realiza extra a esta que estamos realizando, donde pues está citado como tal parte de bienestar, coordinadores académicos, y allí se pactan pues, cuáles son los compromisos de ese aprendiz para saber si se va a poner al día o no se va a poner al día, o de igual forma, pues cuál ha sido el motivo de no haber presentado esas evidencias. Allí también se mira lo que son personas que no estén asistiendo como tal a la formación. ¿Sí? Pues lo ideal es que cada vez que nosotros terminemos una fase, recuerde que nosotros estamos trabajando en un proyecto formativo que tiene análisis, planeación, ejecución y evaluación, pues que cada vez que se termina una fase, se llamen a comité a aquellas personas que no hayan cumplido con el programa de formación, con la entrega de evidencias. ¿Listo? Eso hace parte tanto de competencias técnicas como de competencias transversales. Ustedes esta semana están trabajando la parte de inglés y también están trabajando la parte de matemáticas, ¿cierto? Sí. Listo. Y conmigo pues estamos desarrollando lo que es, y hemos desarrollado una sola evidencia de TICS y tenemos planteadas para las de Semana Santa estas 2 evidencias de TICS que son las de terminar esa partecita que es bastante sencilla. Vale. Entonces, estamos acá posicionados en la semana del 10 al 16. Estas evidencias para nosotros en la parte técnica pues nos van a dejar con un espacio para poder trabajar en las de transversales porque no son para nada complicadas. ¿Listo? Entonces, tenemos esta semana, la semana 4, vamos a trabajar la evidencia de elaboración del informe de análisis con listas de chequeo para la validación de artefactos. Y también tenemos la participación en el foro temático licenciamiento de software. Subrayarlas acá, de igual forma, pues, apenas finalicemos la sesión del día, yo les comparto como tal el cronograma para que ustedes pues lo tengan actualizado y sepan que estamos desarrollando esta semana. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Voy a entrar por acá la ficha de nosotros, que es la 2977516. Y vamos a abrir la guía, vamos a hacer la socialización de estas evidencias. Por aquí, a ver si yo me cargo el WhatsApp. Tenía acá la diapositiva para socializarles, pero no está funcionando. O sea, vuelvo acá, intentar con el WhatsApp mientras me cargo. Y ya socializamos como tal la evidencia. Unos segunditos, me cargo el WhatsApp. Listo, ahora voy cargando esto y vamos a mirar acá la guía de aprendizaje. Entonces, estamos trabajando actividad de proyecto número 2. Y guía de aprendizaje, actividad de proyecto número 2. Profe, qué pena, no sé Señora. si soy yo, pero creo que se quedó con la ficha del programa. Ah, estamos en la 30, ¿cierto? Qué pena. Sí. Estamos con la 30. Muchas gracias. Sí, señora. Vamos con la número 307432. Listo. Claro, igual en contenido no pasa nada, porque pues, el contenido de cada una de las fichas pues, es el mismo. ¿Listo? Entonces, acá estamos en guía de aprendizaje número 2. Mirar qué es lo que nos están solicitando esta semana. Por aquí tenía esta de acá, que es la socialización o las diapositivas que yo tengo preparadas para que ustedes sepan, recuerden que pues, a medida que vamos avanzando, yo les socializo las diapositivas para que ustedes sepan qué es lo que queremos en esa evidencia, porque algunas de las evidencias que tenemos pactadas en las guías son bastante ambiguas. Pues, esto ya lo hicimos, incorporación del proyecto, valores, árboles, arriba. Mapa conceptual más bajito. Acá está.
Entonces, la evidencia que nosotros vamos a desarrollar en estos momentos es esta que está acá, actividad de aprendizaje 3, evidencia número 2, elaboración del informe de análisis con lista de chequeo para validación de artefactos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué son los artefactos? Los artefactos, pues, son cada uno de esos diagramas o elementos que nosotros hemos construido para la captura de requisitos o diseño del sistema. Entonces, si nosotros hablamos del diagrama de clases, en la clase anterior, ese diagrama de clases nos muestra cómo va a estar estructurado en la parte de programación nuestro sistema, ¿sí? Si miramos un caso de uso, nos muestra los requerimientos del software a construir. Entonces nos dice acá, esta evidencia se orienta hacia la elaboración de un documento informe para validar los artefactos de software diseñado y que estén acordes con lo requerido del cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Coger cada uno de los diagramas que nosotros trabajamos y que ya tenemos y aplicarles como tal listas de chequeo para corroborar que esos elementos sí están cumpliendo con lo que me socializa o me solicitó el cliente. Dice, dicho informe debe ser validado por el cliente debe ser validado por el cliente, ¿sí? Y para esta forma, pues lo que hacemos ahí con el cliente, pues es verificar que todos los requerimientos funcionales y de ese diseño sea lo que el cliente nos solicitó. Entonces, ustedes van a crear en esta ítem una lista de chequeo, ¿para qué? Para verificar, de acuerdo a los requerimientos y a los diferentes diagramas que ustedes construyeron, que lo que ustedes han recogido y están plasmando sea lo que quiere el cliente. ¿Listo? Elementos a tener en cuenta: seguir las normas básicas de presentación, eso ya la saben, que tiene que tener una portada, introducción, alcance, lista de requerimientos, versión del documento, pero pues esto lo vamos a mirar, lo vamos a realizar de acuerdo a las diapositivas. Se me ha dado cuenta que cuando yo les socializo las diapositivas acá, muchos como que no las tienen en cuenta, y pues básicamente esa diapositiva, esas diapositivas que yo les socializo acá, que son como mi guía para ver qué es lo que ustedes me entregan en el producto, en la evidencia. Entonces, vamos a fundamentarnos en esas evidencias para que vean qué es lo que yo quiero que me entregue. Pues tenemos aquí elementos de la evidencia número 5. Y vamos a mirar qué es lo que yo quiero que me entregue. Entonces, solo vamos a hacer la elaboración de listas de chequeo para validar cada uno de los artefactos de software que hemos construido. Si miramos acá, dice, ¿qué debe llevar la evidencia? Vamos a crear un documento con portada, introducción, y dentro del documento vamos a poner la problemática que se está presentando en esa empresa. Bueno, es que yo estoy trabajando con una empresa que se llama ArcadeBox, y la empresa ArcadeBox necesita un sistema de información donde ellos puedan realizar como tal lo que son las ventas de cajas por internet y realizar o recibir los diferentes pedidos de cajas para elaborar, ¿sí? Eso sería la problemática. ¿La solución qué sería? Pues la solución que nosotros le brindamos a ese cliente. Entonces, desarrollar el sistema de información que donde puedan registrarse los usuarios, donde puedan registrarse cada uno de los diferentes productos de la empresa, además de llevar el inventario de la misma, ¿sí? Esos serían esos dos ítems. Y finalmente, con la lista de chequeo hacia cada uno de esos artefactos. Acá yo les pongo un ejemplo de una problemática, seguro superamericana, está la problemática y la solución de software a implementar. Entonces, lo que van a presentar ustedes debe tener problemática, solución, que eso ustedes ya lo tienen más que estudiado, ¿cierto? Ya saben qué es lo que van a realizar. Y además, pues, las listas de chequeo realizadas y aplicadas hacia los artefactos de software. Pues si nosotros miramos acá en esta parte, tengo otro ejemplo. Ven que nosotros tuvimos una sesión donde hablábamos de las historias de usuario. Y en esas historias de usuario sabíamos que esas historias de usuario pues tienen una forma de estructurarse.
práctica como cliente, necesito ver un listado de categorías de productos y poder realizar, seleccionar una categoría, ¿cierto? Con la finalidad de realizar búsquedas de productos por categoría. De esas historias de usuario nosotros teníamos unos criterios de aceptación y unos títulos de cada uno de esos posibles escenarios que teníamos de esa historia de usuario. Categoría, con al menos un producto, categoría sin productos, todas las categorías, y cuál era el contexto y los eventos que podían presentarse hacia cada uno de estos elementos. Esto ya lo tenemos realizado nosotros. Lo que debemos hacer es construir una lista de chequeo. Entonces, esa lista de chequeo que nos permite realizar, pues, la validación de este artefacto de software que nosotros ya realizamos y que vamos a corroborar con el cliente. Por ejemplo, cuando a mí me hacen seguimiento en la formación, en esa formación a nosotros nos aplican una lista de chequeo. Nosotros llevamos un portafolio y en ese portafolio pues llevamos cada uno de los elementos referentes a la formación que estamos brindando. Por ejemplo, programa de formación, proyecto formativo y demás. Entonces, ellos cogen una lista de chequeo donde pues verifican que el portafolio cumpla con cada uno de los ítems que nosotros estamos o que tenemos dispuestos en ese portafolio. Hasta ahora vamos bien, muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces, pues la idea es que ustedes en Word o donde quieran hagan una estructura como esta, ¿sí? Donde le pongan un título, como acá que dice lista de chequeo, validación de historias de usuario. Entonces, acá ustedes, recuerden que ustedes, ahora, fueron dos evidencias, nosotros al final en esta guía cuando iniciamos, hicimos historias de usuarios, después tuvimos que hacer, si no teníamos las historias de usuarios, nos tocó hacerlas, si no teníamos casos de uso, nos tocó hacerlas, ¿cierto? Vamos a seleccionar solo de uno de ellos, vamos a seleccionar o historia de usuario para esta, o caso de uso, que es el detalle como tal de los requerimientos. Y en ella, pues ponemos la fecha de la aplicación y la persona que está realizando como tal la verificación de si cumple como tal ese formato de historia de usuario con lo que usted le está entregando al cliente. Por ejemplo, dice acá, ítem 1, los requisitos funcionales dan solución a las necesidades que presenta la empresa, cumple o no cumple. Esto nos ayuda a ¿qué? Pues a mejorar o a tener acciones de mejora sobre lo que hemos realizado. Acá en observaciones, ¿qué podemos poner? Pues si no está cumpliendo como tal esto, pues acá le hacemos el comentario al desarrollador o a la persona que realizó esas historias de usuario que debemos mejorar en este aspecto de acá. ¿Sí? Dice 2, expresa las perspectivas del usuario del software a desarrollar. Se utiliza un lenguaje de fácil comprensión. ¿Sí? Entonces, voy a abrir por acá un Word como para darles más ideas de qué ítems puede llevar, por ejemplo, las historias de usuario. Tenemos un Word, detalle ahí, de igual forma les comparto ese Word para que ustedes lo tengan ahí y sepan cómo evaluar esas historias de usuario, esos casos de uso que han hecho. Por ejemplo, algo que se puede verificar en las historias de usuario es la redacción de la historia de usuario, que esté acorde a como lo solicita un estándar. Entonces podemos definir acá, voy a hacer una tablita. Pongámoslo así, pero pues ustedes saben que la estructura que debe tener esa lista de verificación o esa lista de chequeo debe ser esta que está acá. Ustedes lo hacen igual, acá por cuestiones de hacerlo rápido, lo voy a hacer de esta forma. Ejemplo, entonces ponemos ítem 1 y le vamos a decir, por ejemplo, la historia de usuario sigue el estándar como 2 puntos. Entonces, en este caso, ustedes sabían que el detalle o el detallar la historia de usuario tiene una estructura, ¿cierto? ¿Qué es quién? Un rol, una característica, funcionalidad y un resultado. Lo que ponemos ahí, bueno, la historia de usuario que nosotros detallamos cumple con el estándar como rol,
¿cierto? Funcionalidad y razón. Entonces ahí nosotros verificamos si esa historia de usuario que luego va a pasar a un equipo de diseño y desarrollo, pues cumple o no cumple con esas expectativas que nosotros estamos brindando ahí. Acá pues iría el cumple o no cumple. Cumple, no cumple y observación. ¿Qué otro elemento podríamos poner ahí en cuanto a redacción? Por ejemplo, la historia de usuario es clara y concisa. Podría ser. ¿Qué más tenemos? Nosotros tenemos unos roles de usuarios, rol de usuario, que especifica de manera adecuada. Entonces nosotros vamos a tener diferentes aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, se describe el contexto en el que debe cumplir cada criterio, que era lo que estábamos detallando acá. Estamos detallando cada uno de los diferentes contextos que se pueden presentar dentro de esa historia de usuario que estamos realizando. Entonces vamos a decirle ahí, se describe el contexto en el que debe cumplir cada criterio. ¿Sí? Y así sucesivamente, pues ustedes lo van realizando para los diferentes elementos de la historia de usuario. ¿Sí? No sé si esté entendido de momento o no. Por ejemplo, otra puede ser la historia de usuario es factible de implementar. ¿Sí? En caso que estemos con una historia de usuario que pueda ser un poco descabellada, entonces nosotros podemos decirle cumple, no cumple, o cumple, pero pues tenemos que hacer determinadas modificaciones para que eso funcione. ¿Sí estamos, muchachos? Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Si digamos, cuando estemos haciendo esa lista de chequeo, alguna de las historias de pronto no cumple o pues sí, que no cumpla, hay que modificar las historias. Sería Pues lo ideal es modificar. no es que me vayan a entregar acá la historia, pero sí que lo tengan en cuenta que es un punto de mejora o una acción de mejora hacia el desarrollo que ustedes van a hacer. Ah, ok. ¿Sí? No es que volvamos a hacerla, pero como ya tenemos la verificación de esa historia de usuario, con su observación, pues nosotros nos basamos en la lista de chequeo para saber qué es lo que vamos a mejorarle a esa historia de usuario. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Bueno. Entonces, así seguimos nosotros. Entonces, vamos a hacerlo. Como les decía, ustedes trabajaron historias de usuario, realizaron casos de uso. Entonces, van a escoger una de esas dos para aplicarle una lista de chequeo. Pero en el trabajo no solo es una lista de chequeo. ¿Por qué? Porque es que nosotros, después de que hicimos historias de usuario positivas, también hicimos ¿qué? Esto que está acá, que es un diagrama de clases. Ese diagrama de clases también debemos nosotros validarlo o verificarlo. Es decir, otra lista de chequeo donde nosotros, pues de acuerdo a lo que debe tener ese diagrama de clases, es que lo validamos. Por ejemplo, las clases representadas en el diagrama son acordes al proyecto que estamos desarrollando, porque puede que usted esté desarrollando un software donde esté haciendo algo para un salón de belleza y en este caso tenga una entidad que se llame vehículos. Vehículos no tiene nada que ver con ese desarrollo, con ese diagrama de clases que se va a implementar en su proyecto. Entonces, de igual forma, voy a ponerles acá otros ítems que ustedes pueden sacar para la parte del diagrama de clases. Voy a copiar esta. Esta sería para historia de usuario. Aquí abajito.
Y ahorita más tardecito yo les pongo ahí que es de historias de usuario y esta es para el diagrama de clases. Es un ejemplito de sencillo. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, en el caso del diagrama de clases, pues nosotros podemos verificar que las clases estén identificadas de forma correcta. Entonces, las clases del diagrama son identificadas de forma correcta. Eso quiere decir, como acá, que representan las entidades del sistema. ¿Qué más podemos sacar de los diagramas de clase? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay que hay una herencia, ¿cierto? Si nosotros tenemos un usuario, podemos tener de herencia que sea el usuario, uno de esos usuarios, un cliente, o pueda ser un usuario administrador. Entonces, vamos a ponerle acá, existe un uso adecuado de herencia. Es decir, cuando una clase comparte características con otra. ¿Sí? Pues ahí estamos haciendo como tal esa parte. ¿Qué más podemos evaluar en la parte de diagrama de clases? Un diagrama de clases tiene algo que se llama cardinalidad. Es decir, entre las clases hay unas relaciones. Podemos decirlo que hay relaciones, por ejemplo, entre una compra y un vendedor. Eso tiene una cardinalidad y es que un vendedor puede efectuar muchas o registrar muchas compras. Y una compra puede ser solo registrada por un vendedor. Eso se llama cardinalidad, la relación que tenemos nosotros entre cada una de las clases que están vinculadas dentro de nuestro diagrama. Entonces podemos ponerle ahí, se representa de forma correcta la cardinalidad entre diferentes clases. Había algo que yo les decía también, la clase pasada o antepasada, que hablábamos de diagramas de clase, yo les decía, nosotros podemos tener un encapsulamiento de los datos, ¿cierto? Y ese encapsulamiento de los datos es el que nos permite a nosotros ingresar a la información que tiene la clase. Yo les decía, nosotros los vamos a poner todos con un símbolo más para decir que todos son públicos. Entonces ahí podemos especificarlo. Los modificadores de acceso se representan de forma adecuada en el sistema. Entonces, esos podrían ser ejemplos para validar como tal ese diagrama de clases que tenemos ahí. ¿Sí vamos bien? Tenemos esa diagrama. Sí, creo. Pues, voy a hacerles otra acá. La idea es que ustedes sepan más o menos qué es lo que estamos aplicando a cada uno de los elementos. Entonces, ustedes pueden saber acá que hay elementos también de composición, ¿cierto? Pues también pueden aplicar esos elementos hacia el diagrama para validarlo. Algo que no tiene este diagrama. ¿Quién me puede decir que no tiene este diagrama que tenemos aquí? Los atributos. No, los atributos sí están. Miren que los atributos Perdón, son se me fue el nombre. los métodos. Las acciones. Exactamente, los métodos, ¿cierto? Y yo les decía que los métodos son las diferentes operaciones que tenemos dentro de una respectiva clase. Entonces, algo que, digamos, bueno, es que yo estoy validando este diagrama de software de clases con mi equipo de desarrollo. Entonces, ellos me dicen, oiga, pero yo no veo qué operaciones puedo realizar, por ejemplo, en el producto. O sea, yo no puedo crear un producto, yo no puedo editarlo, yo no puedo modificarlo. ¿Sí? O en una compra. Yo no puedo totalizar la compra, yo no puedo sacarle el IVA. ¿Sí? Entonces, eso serían
los métodos. Y si yo llego a verificar, pues le escribo acá uno de esos elementos, ¿cierto? Entonces, los métodos utilizados en el diagrama son acordes a cada una de las clases estipuladas, podría ser. ¿Sí? Si no hay métodos, pues yo le digo acá, no cumple. El diagrama no contiene ninguno de los métodos especificados o que harán funcionar la clase. Vamos a poner ese aquí abajo. Entonces, por acá, el diagrama contiene cada uno de los métodos de las clases. Y le voy a poner acá una X. Pues observación. ¿Cuál sería la observación? Pues que el diagrama no presenta ningún método. O existen métodos que no son de la clase. Listo. Entonces, de esa forma nosotros vamos verificando que ese diagrama sí está realizado de forma correcta. Vamos mirando acá qué más hay. La idea es que ustedes sepan qué es lo que van a realizar. Y finalmente, mire que solo estamos verificando 3 elementos. Historia de usuario, diagrama de clases y vamos a verificar también este diagrama que es el diagrama de actividades, que de igual forma nosotros lo hicimos donde detallamos como tal los procesos. Ya nosotros mirábamos cuáles eran los procesos que tenía la empresa y mirábamos como el flujo de los datos según los diferentes procesos que teníamos dentro de él. Por ejemplo, acá había algo que era la verificación de ingreso de una persona. El cliente ingresa los datos de usuario, se verifica en la base de datos, ¿cierto? Si existe, entonces se loguea con éxito. Si no existe, pues el usuario simplemente se le envía una notificación donde no existe. Y si usted quería completar acá, pues simplemente le decía, bueno, se le envía se redirige al usuario a una ventana de registro, podría ser. Y tienen detallados algunos de los procesos que se realizan dentro de la empresa. Entonces, a este también, que fue por allá como la evidencia 3 de la guía 1, también lo vamos a verificar. Vamos a ponerles acá que le podemos verificar a un diagrama de actividades. Listo. Vamos a copiar acá. Estos, como les digo, son ejemplos para que ustedes se pasen y vayan trabajando pues cada uno de sus diagramas. De igual forma, pues, ustedes saben que pueden buscar más información y con eso pues mejorar cada uno de estos elementos. Vamos a mirar, por ejemplo, del diagrama de actividades. El diagrama de actividades, ¿qué puede tener? Si nosotros miramos, pues él tiene como un flujo de datos, ¿cierto? Pues ese flujo de datos, pues tiene que ser claro, que no existan ambigüedades. Y nosotros también tenemos elementos que son condicionales, ¿sí? O que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, en ese momento es donde vamos a verificar que todo eso pues, esté escrito de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es un ítem que puede llevar ese diagrama de actividades? Yo les decía, bueno, nosotros tenemos que identificar cada uno de los procesos que están involucrados en esas actividades. Digamos, acá tiene el área de proveedores, el área de clientes, el área de administración, el área de la parte de transporte, ¿cierto? Entonces, ahí estamos identificando cada uno de los procesos involucrados. Y acá en esto estamos mirando cada una de las actividades que se realizan. Bueno, se empiezan los datos, se verifica, ¿cierto? Acá miramos si existe, no existe, y si sí, pues lo vea con éxito, si no, pues simplemente no existe un login. Se hace el login y finaliza. Algunos de los diagramas, cuando yo los puse a hacer esta actividad, algunas personas, por ejemplo, no me ponían el inicio y final, simplemente arrancaban con la flecha, se guiaba, pero pues deben colocar cada uno de los elementos de inicio y de fin. Pues ahí también podrían verificar eso. Un elemento sería, por ejemplo, se identifican claramente las actividades y procesos
involucrados. Esto. Creo que desde el primero que dice está. Pues cumple, no cumple, observación. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, las decisiones, ¿cierto? Manejan condiciones bien definidas, que son los nodos de decisión, que eran los rombos que representábamos acá. Entonces, los nodos de decisión, el nodo de decisión, representan condiciones bien definidas. No es que tenga dos sí o tenga tres nodos y cosas así. Simplemente que esté bien estipulada como tal. Ahí. ¿Qué más podemos ponerle? El diagrama representa de forma correcta el proceso descrito en el sistema. El diagrama representa de forma correcta o eficiente los procesos o el proceso descritos por el sistema. Otro más puede ser que el diagrama sea entendible sin necesidad de explicaciones adicionales. Nosotros miramos este de acá, pues no necesitamos tener una explicación adicional para saber qué es lo que está representando este diagrama de acá. Pues podemos validarlo de esa forma. El diagrama ahora se me fue la palabra, se me fue la paloma que le di. El diagrama es entendible sin necesidad de explicaciones. Entonces, esa es la idea, que construyan cada una de las listas de chequeo para esos artefactos de software. Y eso es lo que me van a entregar como evidencia. Entonces son, de momento, 3 listas de chequeo verificadas. Si usted está haciendo el trabajo con el cliente, pues usted va a verificar ya que sí esté cumpliendo cada uno de esos elementos que está explicando, ¿sí? O que le va a entregar como tal a ese cliente. No sé si hay alguna pregunta al momento. ¿Estamos claros? Señor. Señora. No, sí, claros. Listo. Muchas gracias. Bueno. Y vamos a mirar por aquí la otra evidencia que nosotros tenemos que desarrollar. Esta no requiere así como mayor explicación porque es un foro temático sobre licenciamiento de software. Ustedes ya han presentado varios foros, ya han realizado esa parte. Esto ya es de una actividad de aprendizaje más de la guía. Acá estamos en la actividad de aprendizaje número 3. Entonces, acá ya, como tal, cierra la actividad de aprendizaje y ahora lo dice. Actividad de aprendizaje, la competencia estructural, propuesta técnica de servicios de tecnología, la información según requerimientos técnicos y normativos. En esta competencia se detalla la forma correcta de preparar, elaborar y presentar una propuesta técnica de software de manera adecuada. Entonces, muy seguramente, acá en esta parte, nosotros lo que realizamos es informes referentes a cuánto presupuesto necesitamos para ejecutar esa parte de software y qué equipos nosotros necesitamos, qué software licenciado necesitamos para realizar ese software que le vamos a montar al cliente. Miremos por aquí también. Acá estamos. Entonces, ¿qué dice? Especificaciones técnicas establecidas teniendo en cuenta como insumo principal necesidades de los stakeholders o partes interesadas. Actividad de aprendizaje 1. Determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Esta actividad se centra en determinar las especificaciones técnicas de una solución de software, como son el diseño y elaboración de las fichas técnicas, licencias de software y condiciones económicas del producto. Esto es lo que les estaba diciendo ahí.
¿Qué tenemos? La primera evidencia, que es participar en el foro temático licenciamiento de software. Teniendo en cuenta que los documentos de software son contratos que detallan los derechos legales y el uso de la solución de software, analice la realidad actual de este tema y exprese su concepto, generando aportes significativos sobre los tipos de licencia existentes y cuáles son los más utilizados. Entonces, debemos que participar en el foro respondiendo estas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué es software? ¿Qué es una licencia de software? ¿Qué tipo de licencias de software hay? ¿Y cuáles son las más adecuadas y por qué? Realice el seguimiento al foro y responda a un comentario de forma crítico-reflexiva de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros. Una vez participan, si hay otra persona que ya participó, pues usted va y hace una realimentación de lo que opinó esa persona. ¿Dónde tenemos este fundamento teórico para podernos orientar sobre estos elementos? Si bajamos por aquí, nos dice que tenemos el componente formativo de especificaciones de software, que ustedes ya saben, pueden encontrar acá, especificaciones de software dentro del material de 8. También listo así por ahí. Entonces, tenemos acá, digamos, especificaciones de software. Entonces, en este documento, el que van a empezar a leer para esta semana, y de acuerdo a ese documento, pues, realizan la participación respondiendo las diferentes preguntas que tenemos y hacen la realimentación de alguno de sus compañeros. Miren que acá está toda la parte, licencia de software. Entonces ahí nosotros podemos encontrar toda esta partecita. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No, o sí. Entonces ahí simplemente pues es leer y participar en el foro. Esas serían las dos evidencias que tenemos pactadas para esta semana. No sé si hayan tenido algún problema en las actividades anteriores para realizarlas. Si han tenido alguna, pues yo con gusto se las respondo. Están muy callados el día de hoy. Bueno, aprovecho acá pues para comentarles que pues, algunos aprendices me han escrito por ahí, me dicen como profe, es que yo tengo algunas evidencias de la guía 1 por presentar. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar esta parte de desarrollo, sabíamos que íbamos el año pasado como hasta su menos fue como el 7 de diciembre, creo que fue, o el 6 de diciembre, que ya se cerraron como tal las actividades que nosotros teníamos para desarrollar. Si ustedes quedaron con alguna de esas evidencias por desarrollar, pues posiblemente sean citados a comité cuando finalice la fase, y ahí en ese momento pues se dará un espacio que no puede ser muy largo, digámoslo así, para que se ponga al día con esas evidencias. ¿Qué les digo yo cuando me preguntan eso? Yo les digo, pues, bueno, trate de realizar las que lleva ahorita, ¿sí? Y de igual forma, tenga listas las de las guías pasadas. ¿Para qué? Para cuando usted le den el aval de subir esa evidencia, pues simplemente sea subirlas en la plataforma y ya las tenga realizadas. Y con eso, pues, va yendo a la par. Entonces, mis recomendaciones, si usted ve alguna evidencia anterior, pues que la tenga ahí guardadita para cuando lo citen a comité, usted dice, no, es que yo tengo ya mis evidencias realizadas y pues lo único que estoy esperando es que me den el aval para presentarlas y ahí subirlas y ponerme al día. ¿Sí? No sé si sea el caso de alguno de los que estén acá. Sí, profe, es mi caso, es mi caso. Sí, sí, listo. Entonces, Daniel, como le digo, lleve las evidencias, si usted se fija,
pues el desarrollo que nosotros vamos realizando, a medida que vamos avanzando, necesitamos de unas evidencias anteriores para poderlas validar, ¿cierto? O para poder seguir avanzando. Pues hace las evidencias anteriores, las tiene y va aplicando de igual forma lo que estamos solicitando ahorita. Y pues deja esas guardaditas por ahí para cuando no tienen el aval de abrirle la plataforma, porque nosotros no podemos tener evidencias abiertas en tiempos no estipulados, porque pues, nosotros estamos sujetos a auditoría y nos califican mal y eso es mala puntuación para el centro. ¿Listo? Entonces, cuando le demos el aval, ustedes las pueden subir y con eso, pues ya las tienen ahí y se pueden poner al día más fácilmente. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta, por ahí también me han preguntado sobre los usuarios de SoySena. En el caso de SoySena está bastante demorado ese proceso, en el caso de nosotros como instructores que tenemos dominio SENA, se nos demoraron también un buen rato. De hecho, las sesiones anteriores a esta yo las había realizado con un correo que tengo de una universidad y por ahí podía acceder a Teams a crear como tal las sesiones, pero está así un poquito demorado para ese proceso. Si alguien requiere que se le cree su cuenta SoySena y no diligenció el formulario que yo compartí la vez pasada, pues me indica y pues enviamos otro formato para que ustedes se puedan diligenciar. ¿Sí? Pero como les digo, está un poco demorado este proceso. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Por mi parte, no. Listo, muchas gracias, Natalia. No, Bueno, profe, todo bien, muchas gracias. listo, muchachos. Entonces, No, como pues, vemos, muchas gracias. pues, tenemos unas evidencias bastante sencillas que nos dan a nosotros con un poquito de tiempo para, si estamos con evidencias atrasadas de esta guía o anteriores, pues podemos tener tiempo para realizarlas. De igual forma, pues ustedes saben que esta semana tienen transversal de matemáticas y transversal de inglés, entonces estar pendientes de los profes que ellos les crean los anuncios y de igual forma, pues les envían el enlace por el WhatsApp. Eso del enlace de WhatsApp pues no es obligación de nosotros, pero lo digo porque deben estar también muy pendientes de los anuncios. Dado el caso que el instructor no les comparta el enlace, pues pueden ingresar desde el anuncio porque ahí se comparte. ¿Listo? Entonces, muchachos, no queda más que agradecerles pues su asistencia y nos veremos la próxima sesión. Ya saben que me pueden contactar por WhatsApp y yo con gusto les respondo sus inquietudes. Gracias, profe, pase buena noche. Bueno, igualmente, con gusto. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Hasta luego. hasta luego, estén bien.